Buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos en 50% más o no. Procedamos con la clase, para lo cual vamos a proyectar lo siguiente. Muy bien. Entremos al proceso de dar recomendaciones. Solamente recordar el marco de referencia en el cual nos estamos moviendo. Decíamos que el diagnóstico de la fertilidad del suelo es requisito indispensable para lograr la nutrición de nuestros cultivos. Y este procedimiento, comentábamos, pasa por obtener una muestra representativa del terreno, de la fertilidad promedio de dicho terreno. Segundo, enviar las muestras a un buen laboratorio para su análisis. Y lo que continúa, eso lo vamos a estar practicando una y otra vez. Bien. Con relación a realizar un buen muestreo, ustedes pueden acceder a este manual en el portal de Fertilab, que es uno de los laboratorios a nivel comercial de buena calidad. Les proporciona, entre otras cosas, que es una empresa hermana de Intagri, les proporciona la 4ª edición del manual del muestreo. Entonces accedan al portal de Fertilab y bajen el manual de muestreo, porque no solamente tiene los lineamientos para un buen muestreo de suelos, sino también para el muestreo de plantas y muestreo de agua. Ya entrando de lleno en la tecnología, necesitamos los tres. Los tres, porque vamos a ver cómo los que están en los altos rendimientos lo manejan. Por lo pronto, estamos en el análisis de suelos. El diagnosticar la fertilidad del suelo nos lleva a generar recomendaciones orientadas a formar una gran rizósfera. Ya no siquiera decimos una bonita raíz, no, una gran rizósfera, grandota y activa. Activa me refiero a la comunicación que se establece entre las raíces y los microorganismos en el suelo que está en contacto con la raíz, en la rizósfera. Si logramos recrear esto, estaremos entonces en posibilidades de tener una nutrición adecuada. Es decir, aportar las sustancias nutritivas que habíamos dicho, es decir, nutrimentos esenciales, elementos químicos útiles y las sustancias orgánicas fisiológicamente activas, de tal manera que entraremos en la liga de los altos rendimientos. Ese es el propósito, entonces no hay que perderlo de vista. No es solamente tener un suelo fértil, no. ¿Un suelo fértil para qué? No, es necesario pensar en la planta. Hay diversos laboratorios, como el que he estado mencionando, de donde viene el instructivo de muestreo Fertilab. Ya nos da interpretado los valores que están dentro del paquete de fertilidad.
Inclusive este paquete que está aquí es un poco más amplio que el que nosotros damos como paquete de fertilidad. Aquí te da la textura y te da unas constantes de humedad y densidad aparente. No sé si ustedes las puedan ver, pero yo no. Yo no las puedo ver. Déjenme ver. Es decir, te da punto de saturación, capacidad de campo, punto de marchitamiento permanente, conductividad hidráulica y la densidad aparente, pH, carbonatos y salinidad. Adicionalmente te da los nutrimentos y vamos a trabajar posteriormente la relación entre ellos, es decir, más que nada entre potasio, calcio y magnesio, las relaciones de las proporciones catiónicas, para poder entonces sacarle bastante provecho a esta información. Aquí cercano a la universidad está también otro laboratorio que se llama GISENA, allá arribita del ISSSTE. Aquí ustedes llevan la información aquí del domicilio de GISENA, que sería el que tuvieran ahorita más cercano, que no fuera el de la universidad, porque ahorita estaba disminuido por la baja actividad. Tenemos el de GISENA. GISENA se especializa más en plagas y enfermedades. En plagas y enfermedades, pero también de manera complementaria tiene el análisis de suelos y aquí también te los dan calificados, interpretados. Y estamos nosotros, el Laboratorio Central Universitario. Laboratorio Central Universitario que solamente te da los números. Por eso es que yo les envié las tablas. Laboratorio Central Universitario que hace análisis también de, preferentemente de suelos. De las 2.500 muestras que nos llegan al año, un 60%, 70% es de suelo. La siguiente proporción es de plantas, la siguiente es de agua y después todo lo demás. Cuando ustedes tengan algún problema, ya en la etapa de su estancia preprofesional, en la etapa de su servicio social o en la vida profesional, sobre cada uno de estos elementos, de cada uno de estos factores de la producción, estaremos entonces para ayudarles tanto en el análisis como en la interpretación y recomendaciones de suelos, plantas, aguas, abonos orgánicos, sustratos, lixiviados, extractos, soluciones nutritivas. Del problema que ustedes estén trabajando, que ustedes estén resolviendo. Bien, entonces ya tienen ustedes diversas alternativas a dónde enviar sus muestras. Comencemos entonces por lo primero. El pH del suelo y la nutrición de los cultivos. ¿Por qué primeramente por pH? Por lo que vamos a ver a continuación. Pero podemos mencionar que si está en un pH inadecuado, nuestro cultivo no tiene sentido pensar en la nutrición, debido a que va a ser un factor más limitante y este será más limitante en el ámbito de la acidez. Habíamos dicho que en el ámbito de la acidez tenemos frecuentemente suelos donde llueve mucho que oscila su pH entre 4 y 5. Estas circunstancias, para el caso del maíz, sobre todo para el maíz, son totalmente inadecuadas. No podríamos pensar allí en proporcionar nutrición si no resolvemos esta situación. pH entre 4 y 5 decíamos, entonces oscila entre pH ácido y pH extremadamente ácido, como este que está aquí. Este es un suelo ácido natural, ya lo habíamos presentado. No recuerdo si lo habíamos presentado. Este es un suelo ácido natural, es decir, la naturaleza lo hizo, como vamos a ver ahorita. ¿Cómo hizo este suelo la naturaleza? En promedio tiene pH 4.1. ¿Cómo fue posible que alcanzara condiciones tan extremas? ¿Dónde?
Nuestro maíz no puede prosperar. Sí prospera la selva, pero no prospera nuestro maíz. Estamos preocupados por los cultivos agrícolas, no tanto por las plantaciones naturales. Ellas se defienden por sí solas. ¿Qué es lo que tienen esas plantaciones que no tiene nuestro maíz? Lo diremos más adelante. Los suelos ácidos naturales se originan por el lavado de bases. Las bases son el potasio, mejor en orden. Las bases son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Esas son las bases. ¿A qué se refiere con bases? A lo que está aquí anotado. Y de hecho no está bien anotado. Lo hice a propósito. Es decir, estas bases, los cationes, generan hidrólisis. Generan hidrólisis, quiere decir que rompen el agua. También generan una disociación del ácido carbónico. Estos son dos elementos naturales que hay en el suelo. El agua es obvio. El ácido carbónico proviene del CO2, de los microorganismos y de las raíces. Las bases, los cationes, generan el rompimiento de ambas moléculas porque lo que quieren es su par iónico. Los hidróxidos o los bicarbonatos pueden estar intercambiados los unos con los otros. Puede ser también un bicarbonato de calcio y un hidróxido de magnesio. Y al disociarse el agua en OH y H, lo que se va es el calcio con su par. No se forma un compuesto, sino se va con los pares iónicos. Son a lo que le llamamos las sales. Aquí se forma otra sal. Se pueden combinar cruzadamente, se forman otras dos sales. Estas son las sales naturales que podemos encontrar en los suelos salinos naturales. Al provocar esta lixiviación, se queda atrás el hidrógeno, el cual inmediatamente va sustituyendo como catión en función de que su concentración va aumentando, ya tiene la capacidad de sustituir nuevamente más calcio y más magnesio y más potasio para que nuevamente se repita el proceso. Lavado de bases y generación nuevamente de hidrógenos. Esto es la explicación a lo que está aquí, pHs extremadamente ácidos, y saquen ustedes sus tablas, y van a ver la situación del potasio. ¿Cómo es calificado el potasio aquí? Saquen ustedes la tabla que decíamos que iban a tener ya todos en la mano, en su escritorio, en su mesa de trabajo, donde quiera que estén ubicados, desplieguen sus tablas. Son dos hojas, las tablas para calificar estos parámetros. Un promedio del 93. ¿Cómo es calificado el potasio? Creo que es muy bajo. Exactamente. Déjenme decirles que la calificación se hace por textura. Ahí en las tablas trae esto y lo explicaremos en este momento, aunque me gustaría hacerlo más cuando entremos al potasio, calcio y magnesio. Ahorita solamente estamos en pH. Estamos corroborando lo que te decía, de que el lavado de las bases originó la acidificación de este suelo. ¿Cómo es calificado el calcio? En su hoja son deficientes, pero queremos ver qué tan fuerte es la deficiencia. Exactamente, entonces tenemos potasio muy bajo y calcio muy bajo. Y el magnesio, un promedio de 60, 62, por ahí, es un promedio. Como bajo. 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 No alcanzó la categoría de muy bajo, solo de textura franca. Pues es una textura No, media, sí es ¿no? muy bajo. Muy bajo. Los tres son muy bajos. Los tres son muy bajos. Es bajo, ¿no?
Podemos verificarlo para que no haya duda. ¿Qué dicen los demás? Una textura media. Textura media, exactamente. En toda la textura media es donde debe de calificarse los tres, el potasio, calcio y magnesio. Y en la textura media le corresponde solamente nivel bajo al magnesio. Bien, pues nos quedamos con el nivel bajo. Si no es que hay otra explicación. Nada más déjenme yo corroborarlo porque ya me dieron incertidumbre. Ahorita vuelvo con ustedes. Estoy abriendo la tabla para que no haya duda en manejarla, que la vamos a estar manejando una y otra vez. Decíamos, los tres cationes, potasio, calcio y magnesio, su calificación está dada con base en textura. La textura franca son las que están cerca de los suelos, la textura fina cerca de los suelos arcillosos. La textura media cerca de los suelos francos. Y la textura gruesa cerca de los suelos arenosos. El nuestro no había dudas, por eso es que supuse que no había confusión porque es netamente franco, es decir, de textura media. Califiquemos al potasio. ¿Cuánto tiene de potasio? Menos de 100. Entonces el potasio sí es muy bajo. Vayámonos ahora al calcio. El calcio también es en textura media, es menor de 500, por lo tanto también es muy bajo. Vayámonos a magnesio. Textura media me parece que solamente es bajo. Entonces, ya no hay duda. La razón por la cual se deben de calificar por textura lo mencionaremos en el capítulo respectivo de los potasios, calcios y magnesios. Ahorita estamos en el pH, pero para que en adelante puedan utilizar estas tablas en otros problemas que van a ir surgiendo, entonces me vi la necesidad de ir por ellos. Bien. Espero que todos lo tengan a la mano, estos cuadros. Eso habíamos quedado. Entonces, unas bases muy deficientes explican un suelo ácido natural. Por eso decíamos, un suelo ácido como el que estamos hablando no se concibe si tiene baja en calcio, como habíamos deducido la clase pasada. Habíamos dicho, fíjense en el calcio y fíjense en el hierro. En esta situación ya fue revisado, obviamente, porque estos son de los que nos envían para interpretación, entonces tengo que revisarlos primeramente. Bien, si encuentro una anomalía, se lo regreso al laboratorio para que verifique esa anomalía. No entro de lleno a la interpretación como le hacen algunos laboratorios. Unos laboratorios salen de lleno, inmediatamente lo llevan a las bases de cálculo que tienen automatizadas. No, la interpretación que hago es más artesanal. No he hecho un programita precisamente por lo mismo. Me estoy analizando cada uno de ellos a ver si es lógico y lo miro por todos lados. Bien, no solamente hay suelos ácidos naturales, sino también hay suelos ácidos artificiales. Y esta situación puede que a alguno de ustedes les toque tanto trabajar en esos suelos ácidos como desarrollar esos suelos ácidos. Porque eso proviene de los amonios que están adicionando en los fertilizantes. Y en una agricultura en invernadero o en una agricultura de altos rendimientos, utilizamos muchos fertilizantes y podemos desarrollar suelos ácidos. Si esos fertilizantes los aplicamos en fertirriego, los ácidos utilizados para lavar las cintillas suman también acidez. Y pueden ustedes cambiar su suelo en 4 o 5 años, irlo abatiendo, irlo acidificando. Aquí tenemos el impacto de los fertilizantes que llevan amonio, como el sulfato de amonio o como la urea que forma amonio.
hay microorganismos en el suelo que están prestos a trabajar el amonio que ustedes le están enviando. Estos, Nitrosomonas y Nitrobacter, son microorganismos naturales del suelo. Esos microorganismos se comen el amonio. Esa es su fuente de alimentación para obtener energía. Por eso le llamamos quimioautótrofos. Pero lo que nos interesa a nosotros es que como desperdicio secretan nitratos. No crean ustedes que estos microorganismos hacen los nitratos para que la planta coma. Eso no les preocupa, no es una preocupación de los microorganismos porque ellos estuvieron primero, antes de que las plantas se instalaran, ellos ya estaban realizando ese tipo de reacciones. Y cuando llegaron las plantas, se encontraron el ambiente de la solución nutritiva repleta de nitratos. Su metabolismo, por lo tanto, se adaptó a los nitratos. Y es la forma preferida de nitrógeno. En esa acción, suelta el hidrógeno. Y cuando el hidrógeno es poco, si van a aplicar 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea, no sucede absolutamente nada en cuanto al impacto que tenga tener este hidrógeno. En el cambio de pH, los suelos tienen capacidades de amortiguadoras. Los suelos dentro de un intervalo son resilientes. Se resisten al cambio de pH, vuelven al pH original después de que ha sucedido esto, porque esto lo neutralizan. Pero si están adicionando grandes cantidades de fertilizantes, el suelo es superado en su capacidad amortiguadora. Y tenemos suelos ácidos. Aquí tenemos como el que tiene el mayor efecto residual ácido es el sulfato de amonio. Por eso es que es recomendado en los suelos alcalinos, para bajarle su pH. Pero si ya tienen ustedes un suelo ácido, hay que manejarlo con cuidado. Por ejemplo, en este suelo ácido de Cozautlán, que ya es natural, ustedes llegan y quieren aplicar sulfato de amonio, no es recomendado, y menos aún si el nivel de rendimiento de la meta que ustedes establecen es alta, porque van a aplicar una dosis de nitrógeno alta. Pero si van a aplicar 2 bultos por hectárea de sulfato de amonio, no sucede absolutamente nada. ¿Cuánto están aplicando de nitrógeno por hectárea si aplican 2 bultos de sulfato de amonio? ¿Quién tiene la respuesta? Esta la tendremos obviamente para todos al final del capítulo del nitrógeno. Pero ahorita de una vez, para que ustedes vean en dónde se movilizan en sus regiones la aplicación de nitrógeno. Veremos si está con nosotros. Le estamos siguiendo la pista a Jorge Alberto. Jorge Alberto Miguel Pérez. ¿Estás ahí? Jorge Alberto Miguel Pérez. A la 1, Jorge Alberto, a las 2 y a las 3. ¿Dónde está Jorge Alberto? ¿Está con nosotros Víctor Antonio? Víctor Antonio López Sánchez. Sí, profe, pero no escuché su pregunta, está muy cortado mi internet. A ver, ahí va nuevamente para ver si puedes captarla. Si tú aplicas 2 bultos de sulfato de amonio por hectárea, ¿cuánto nitrógeno estás adicionando? Te vamos a poner otro integrante para que ya sea un equipo de 2. Jack Daly de Jesús. Jack Daly de Jesús. ¿Estás ahí, Jack Daly?
Yactali de Jesús García González, a la 1, a las 2, y a las 3 no está Yactali. Está con nosotros Slady. No me acuerdo si la vez pasada Slady tenías problemas y te conectaste o cómo estuvo el asunto. Aquí tengo una anotación. ¿Sí estás? Qué bueno, buenos días. Sí. Si estoy aplicando 2 bultos de sulfato de amonio por hectárea, ¿cuánto nitrógeno estoy adicionando? ¿Y saben por qué les hablo de bultos? Déjenme comentarles lo que sucedió ayer. Estuve participando en un evento de capacitación con la CEDER en una inauguración sobre la distribución de fertilizantes con alto subsidio en Puebla. Entonces me pidieron que como plática inicial a este evento les comentara sobre el uso de 2 fertilizantes, urea y fosfato diamónico, porque son los que el gobierno CEDER estará distribuyendo entre los agricultores. Y la distribución se hace por bultos. Dice, vamos a tener una base de distribución de 3 bultos de urea y 4 bultos de sulfato de amonio, y así hacer las combinaciones. 4 de urea, 2 bultos de sulfato de amonio, con algunas bases que ellos tienen, pero andaba la distribución por bultos. Es como los programas se están practicando. Entonces, por eso es que te preguntaba por bultos. Pero no, ya le dimos oportunidad a Jorge Alberto, entonces será Jorge Alberto y Slady los que tienen la respuesta. No, Jorge Alberto, no, perdón. ¿Quién fue? Que Jorge Alberto no estuvo. Era Víctor Antonio López. La respuesta. Profe, ¿Cuál de usted? ¿no son 21? Exactamente, muy bien, qué buena respuesta. 21 para las empresas que le ponen en su etiqueta que el sulfato de amonio tiene 21% de nitrógeno, pero hay otras que le ponen 20.5, yo me quedo más con 20.5, entonces la respuesta más precisa sería 20.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y si ponen eso, no se preocupe por esto, no exageren aquí el asunto, esto no sabe absolutamente nada. Con 20 kilogramos de nitrógeno por hectárea, el suelo es capaz de neutralizar. Y algunos tienen mayor capacidad de amortiguamiento que otros. Así es que si andan en esos niveles, unos 3, 4 bultos por hectárea, no pasa absolutamente nada. No, yo estoy hablando de otro orden de ideas. Por ejemplo, cuando estamos adicionando 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea para andar tirándole a los arriba de 15 toneladas de maíz. Ah, sí. Si le pongo 300 kilos de nitrógeno por hectárea, estoy aplicando más de 1 tonelada de sulfato de amonio. Ahí se siente esto. Se siente esto. El sulfato de amonio, como cualquier fertilizante clásico, es un clásico, es hidrosoluble. Al decir que es hidrosoluble, suelta el amonio y el sulfato y cada quien sigue su camino. El camino del amonio es irse al intercambio catiónico, es volatilizarse, tiene muchos caminos que seguir. Aquí, afortunadamente, lo agarraron los microorganismos antes de que se pudiera perder como amoníaco. Todos los microorganismos lo transformaron, se lo comieron y lo transformaron con el propósito, decíamos, de obtener energía. Pero en ese camino, multipliquen 2 aquí, porque está balanceada la ecuación, por 4 hidrógenos, son 8 que están aquí. Entonces ya 8 hidrógenos, pues obviamente que le van a hacer un montón a este calcio y saldrá el calcio. Y se irá con su par iónico cuando inicie la lixiviación de este suelo, cuando llueva mucho. Y comenzará, por lo tanto, a perderse nutrimentos, a perderse calcio y a posicionarse los hidrógenos. Entonces este es un suelo, el que está aquí,
es un suelo ácido, artificial. Este es un suelo ácido artificial. ¿Cómo me di cuenta? Hay dos cosas que lo delatan. Así como habíamos encontrado claves la semana pasada, claves para verificar la calidad de los análisis. Así también podríamos decir que si el pH es ácido y tenemos además esto que está aquí, fósforo. Vean ustedes cuánto tiene de fósforo. Díganme los que tienen las tablas porque yo no puedo estar saltando tan fácilmente de una pantalla a otra. Tengo que salirme de esta para entrar a otra. ¿A partir de qué nivel? Los que tienen las tablas. Es clasificado el fósforo como muy alto. ¿Qué número debe pasar para ser calificado el fósforo como muy alto? Fósforo PREI. 60. Mayor a 61. Mayor de 61. Y el pH todavía no está tan alto, pero ya va para la acidez. Mayor de 61 y este tiene 692. No hay suelos ácidos naturales así. Es químicamente imposible. No hay. Quiere esto decir que alguien estuvo manejando fertilizantes. ¿Cuál otro dato? Aquí está. Nitratos. 656. ¿Cuál es el número para ser calificado como muy alto los nitratos? ¿Mayor de 60? Mayor de 60. Casi lo mismo, ¿verdad? El fósforo PREI con nitratos. El número, pues, que estábamos hablando. Bien. Esto tampoco es natural. Esos dos, todo lo que está alto y en este caso que está en exceso, se suma y genera la salinidad artificial. Este es un suelo salino. Vayan ustedes al segundo cuadro de las hojas y califiquen este 644. Porque aquí no está calificado, vean ustedes, nada más calificaron los nutrimentos, pero no dijeron que 644 está bien o está mal o qué. ¿Cómo califican a 644? Salino. Salino, profe. Ya es un suelo netamente salino, pero nosotros lo hicimos. Bueno, yo no. Lo hicieron quienes manejaron los fertilizantes y luego le echan la culpa a los fertilizantes. Pero si los fertilizantes los hubiese manejado un técnico como los que van a egresar, que ya llevaron nutrición, esto no hubiera ocurrido. Entonces, ¿quién es el que está mal? ¿Los fertilizantes o el técnico que los manejó? Aquí hace tiempo que debió haber dejado de adicionar fósforo. Aquí hace tiempo que debió haber cuidado los niveles de nitratos. Este es un suelo, posiblemente bajo invernadero, que lo llevaron a un nivel de salinidad, lo echaron a perder este suelo, salinidad y pH. Pero tenemos otros, o sea, es algo común en los invernaderos. Son agricultor de Puebla, que tiene invernaderos, cultiva rosa, y sucede lo mismo, y tienen este suelo de 650 partes por millón de fósforo, excesivo. Afortunadamente, por sí mismo no causa toxicidad. Es algo que ayuda. Lo que causa es interacciones negativas con otros. Pero esto es lo que lo está delatando. Después de ver el fósforo, vemos que la salinidad, algo el potasio también 1650 no es tan natural. ¿Cómo es calificado el potasio? En este suelo también, que es de textura franco-arenoso, ya tiene, podemos tomar, en este momento vamos a tomar la línea de Franco para calificar 1650, aunque posteriormente vamos a ver que casi no tiene arcillas, tiene 68% de arena. No, tomen textura gruesa y califiquen el potasio de 1650. ¿Cómo es calificado? Muy alto, profe. Exactamente. Muy alto. Muy alto. Eso no es natural. Por eso es que es conveniente saber la dinámica de los nutrimentos en el suelo para cuando te muestren un análisis ver que sí es natural o no. Lo natural de fósforo
sobre todo en suelos ácidos que hubiera sido de manera natural andaría de 0 a 10, de 1 a 10. Eso es lo natural. Por eso es que el fósforo está en el segundo sitio de las fórmulas de fertilización, porque normalmente es deficiente. ¿Qué va de 1 a 10? Que es la naturaleza, a 650. Ese es el hombre. No es la naturaleza. Bien. Entonces tenemos este tipo de suelos. ¿Qué problemática tenemos en esos suelos? Déjenme ver. Me estoy dando cuenta de que esta presentación ya fue manipulada en otras clases, pero no la corregí. Me refiero, envié por un lado, deje ir a otra donde no esté tan cambiada, porque cambio los cuadros de un lado para otro. Veamos pues. Déjenles busco otra. A ver si no la tengo también media cambiada. Suelo ácido. Bien, voy a cambiarla. Bien, es esta. ¿Ya la están viendo todos? Los suelos ácidos tienen deficiencias. Esa nos preocupa, claro que nos preocupa, pero nos preocupa más las toxicidades. Al decir que en el maíz, como dijimos la ocasión anterior, el intervalo de donde mejor se desarrolla el maíz para expresar sus altos rendimientos, ¿cuál era en el rango de la acidez el número de pH? De 5.8 a 7.4 Exactamente. dimensional. Entonces se van a dar ustedes cuenta de lo siguiente. Que adicionalmente a las deficiencias, que esas las podemos resolver relativamente sencillo, tiene este problema para el maíz acentuado. Porque este problema, este suelo de Cozautlán, Veracruz que estamos viendo, tiene pH alrededor de 4. Y aquí dice, a menos de 5.5 tendremos toxicidades. Y esas no las resolvemos si no hacemos algo adicional o diferente a lo que es fertilizar o abonar. Estas toxicidades, las clásicas son las de aluminio. Y he visto indicios que los suelos ácidos artificiales que formamos en 5, 6, 7 años, por tanto fertilizante mal manejado, suma la toxicidad del aluminio a la toxicidad de hierro y manganeso. La toxicidad del aluminio no la podemos ver porque no hacemos análisis en cuanto al paquete de fertilidad. Pero la toxicidad, aquí cuando menos de hierro, ¿cómo fue calificado si les hacemos una media que quede en 100 partes por millón? Si tuviera 100 partes por millón, esta región de Cozautlán, Veracruz, ¿cómo es calificado el hierro? Vayan ustedes a las tablas. Muy alto. Muy alto. Muy alto, profe. Muy alto, pero no está tan lejos del límite superior. Del límite superior a donde decimos a partir de aquí para arriba es muy alto. ¿Cuánto es el número ese? 50, profe. 50. Aquí se está duplicando, ya más o menos, pero vean ustedes este otro. El suelo ácido artificial, que yo les decía. ¿Qué está sucediendo? Este tiene 222 de hierro. Tiene
mucho más que nitrógeno, mucho más que fósforo. Asimismo, 271 de manganeso. ¿Qué les parece? En cambio, este suelo ácido natural, el manganeso ya va hacia la baja. ¿Qué está sucediendo? Lo siguiente. Conforme se van generando los hidrógenos en el suelo, conforme van quedando los hidrógenos en el suelo, entonces estos hidrógenos, o de manera natural, estos hidrógenos, llega el momento en que el suelo es de pH 5,5. ¿Y qué sucede en ese momento? Los minerales de hierro y manganeso se disuelven de manera fuerte. Comienzan a disolverse. Ya los minerales de aluminio también. Entonces, dependiendo de la cantidad de minerales, así será la disolución. En este suelo ácido natural, pues ya está muy deteriorado, muy viejo, entonces minerales de hierro todavía hay, pero hay menos, y minerales de manganeso ya están escaseando, porque todo el tiempo no es para siempre los minerales, sino año con año la acidez lo está disolviendo y están lixiviándose, y año con año siguen disolviéndolo, llega el momento en que ya no hay. En algunos suelos ácidos. En cambio, los suelos jóvenes como este, digo que es joven porque en una parcela vecina, este señor es de Durango con sus nogales, era una región nogalera. Estaba platicando con él y le digo, ¿cómo es que tiene usted en una parcela un pH de 8 y en otra parcela 3,89? Eso tampoco es natural. O es ácido o es alcalino. De forma natural. No puede tener cuadros ácidos y cuadros alcalinos. Esos nosotros los estamos haciendo. Entonces le pregunté al señor Alejandro, antes de enviarle las recomendaciones, ya verificamos que este suelo es muy ácido. Entonces le preguntamos, ¿qué está haciendo usted aquí que orilló a este suelo ácido antes de darle una recomendación? Ya me comentó y dije, ¿quién le dio esa recomendación? Le habían dicho y estaba haciéndola. Aplíquese en sus nogales 2 toneladas por hectárea de sulfato de amonio. En principio la elección de la fuente estaba bien porque el pH original era de 8,1. La idea era buena. Pero la recomendación de 2 toneladas por hectárea la hizo un técnico cuya finalidad es vender el fertilizante. Y el señor Alejandro pues la retomó y lo aplicó, y ahí estaba aplicando sulfato de amonio, 2 toneladas por hectárea. Y se ve también en fósforo. Fósforo también ya está subiendo. Eso tampoco es natural. Vean ustedes, este ya lleva 49, ya está en el límite de alto para pasar a muy alto. Poco a poco. Pero la cantidad de sulfato de amonio que aplicó lo llevó a 3,89. Le dije, no, señor Alejandro, tiene una recomendación errónea. Pero el técnico me lo dijo. Pues el técnico le está vendiendo fertilizante de más. Suspéndase inmediatamente este fertilizante, le dije aquí. Y acá, en el 8,9, utilícelo, pero no en las cantidades que está haciendo. Precisamente le voy a enviar ya la dosis. La dosis que es apropiada para un buen nogal. 5 toneladas por hectárea de nuez comercial. Ese es un buen nogal. Por hectárea, 5 toneladas. Le hago el cálculo para las 5 toneladas por hectárea y apenas si necesitaba adicionar como la tercera parte, la cuarta parte de lo que él estaba manejando. A mí sí me llamó la atención, y entonces cuando encuentras situaciones así, de ese tipo de recomendaciones, tienen razón los que mencionan que los fertilizantes son dañinos. Pero realmente quien es dañino es la persona que lo está recomendando, porque si ese fertilizante permaneciera en la tienda, no haría nada. El que
está haciendo mal es el técnico. El plan es aquí precisamente no llegar a estos extremos. Entonces, como este suelo lo acidificó ha de haber sido como en unos, porque me estuvo diciendo a partir de cuándo, como unos 6, 7 años. Dio un cambio, pero tremendo. Imagínense de 8 a casi menos de 4 unidades de pH. Eso es tremendo. Tremendo. Eso no se puede hacer tan fácilmente. No lo había visto, pues, ni en los invernaderos. En los invernaderos antes pegaba la salinidad. Desafortunadamente aquí en el paquete todavía no hacíamos la salinidad. Ahorita ya está. Ya está esta situación agregada. Pero aquí debe haber sido también muy salino. Entonces un nogal acostumbrado por naturaleza de las regiones semiáridas, templadas o semiáridas, no hay suelos en esas regiones ácidos. Y no hay suelos salinos, sí los habría, pero ácidos no. No estaba acostumbrado a esta toxicidad de hierro y a esa toxicidad de manganeso y se vino abajo la producción. Entonces, por eso es que envió las muestras, si no, no las hubiera enviado a análisis y afortunadamente detectamos a dónde estaba el problema en cuanto a las toxicidades. ¿Por qué creen ustedes que en los laboratorios no se almacena el ácido sulfúrico, fosfórico en recipientes metálicos? ¿Qué recipientes se utilizan en los laboratorios para almacenar los ácidos? Esa es una pregunta para Karina. ¿Estás ahí? Karina Sí, Alonso. profe, aquí estoy. ¿Has visto Sí. en los laboratorios dónde se almacenan los ácidos, Karina? ¿Vidrio? Exactamente. ¿Y el vidrio qué es? Pues el vidrio, ¿no? Pero ¿qué material es? ¿De dónde viene el vidrio? ¿Qué elemento es la base? ¿Es silicio, no, profe? Silicio. Entonces el silicio no le preocupa eso. Los ácidos no les preocupa. La solubilidad del silicio es en la alcalinidad. En la acidez no tiene absolutamente ningún problema. En cambio, si se pusieran esos ácidos, si los pusieran en un recipiente metálico, ¿qué les sucedería? Les sucedería que en poco tiempo ya tendrían hoyos. Entonces se disuelven los minerales metálicos y los que encuentran en mayor cantidad, en este caso fue los de hierro y manganeso, y en grandes cantidades, porque este suelo, como era alcalino, no había sido sometido al intemperismo. ¿Cuánto llueve en Durango? Poquito. Entonces el intemperismo es muy bajito, entonces tenía todos sus minerales intactos, hasta que nosotros generamos acidez y disolvimos minerales de hierro y minerales de manganeso a niveles que es tóxico para el cultivo. Imagínense, pobre nogal, y todo por el técnico, no por el fertilizante, por el técnico que estaba haciendo las recomendaciones. Muy bien, en estas dos circunstancias, afortunadamente tenemos soluciones y es a las que vamos a entrar. Ahorita, hasta este momento llegamos a las interpretaciones, porque aquí tuve que irme al origen para no repetir el problema que le dio lugar a este suelo tan ácido. Y es solamente platicando con el propio productor. Bien, ¿qué hacemos con esos pH ácidos? ¿Lo cambiamos o convivimos con ellos? La respuesta la tiene el cultivo. En el curso que damos de titulación en el diplomado en fitotecnia, trabajamos con estos cereales. Y vemos que ¿quién resiste menos la acidez de todos ellos? ¿Quién resiste menos de los cereales con base en lo que está aquí? Maíz. El maíz. Exactamente. Y está con nosotros, le estoy siguiendo la pista a Uriel Castañeda Pérez. Como que
ha habido problemas. Profe. ¿Dónde estabas, Uriel? Porque te anduve buscando la semana pasada. Sí, No. la clase pasada me desconecté faltando media hora para que se terminara, se me fue el internet. Ah, ya. Muy bien. ¿Estás viendo la pantalla, Uriel? Sí, profe. De los cereales que están aquí, ¿cuáles resiste más la acidez? Pues el arroz, profe. Exactamente. ¿Qué significa esto? Miren ustedes, en el número. ¿Qué significa que el arroz resista más? Significa que a partir de 5,5 decíamos, comienzan a disolverse los minerales en el suelo. A partir de 5,5 hacia abajo. No obstante eso, el arroz resiste un poco. Quiere decir que tiene la capacidad y la ha generado a través del tiempo, la ha almacenado en los genes, para cuando se encuentre un suelo como el de Cozautlán, Veracruz de pH 4 o como el de Durango de 3.89, tiene el mecanismo para poder distinguir y hacer a un lado, saber qué hacer con el aluminio, hierro y manganeso, sobre todo con el aluminio, que es lo más común. Pero hasta pH 5, los que estamos ahorita trabajando y viendo, es alrededor de 4, es demasiado lejos. Ustedes saben que una unidad de pH no es así que decir de 5 a 4, no, es logarítmica. Es un incremento significativo de las concentraciones de iones hidrógeno. De tal manera que de 5 a 4, viéndolo desde el punto de vista logarítmico, está muy lejos. Y los problemas se acentúan fuertemente. Entonces, ni el arroz va a resistir eso. Casi ninguno de los cultivos, quizás el arándano será el que resistiría más, pero casi ninguno de los cultivos ya resiste un pH de 4 sin que le ocasione problemas. Entonces, el cultivo, como vamos a tomar maíz, no tiene ninguna resistencia, no tiene ningún aguante al aluminio. Ni siquiera se espera que el pH llegue a 5,5. Antes, dice, no, desde antes. Entonces, con base en eso, el cultivo dice, hágase algo. No puedo, bajo estas circunstancias, de Cozautlán, poder expresarme con lo que permitiría tanta agua. Tanta agua en Cozautlán de Carvajal, Veracruz, es para que un maíz nativo pudiera rendir 8 o 9 toneladas por hectárea. Y un maíz híbrido pudiera llegar a 14 toneladas por hectárea. Si están cosechando menos de 1 tonelada, eso es desperdicio de agua y deberíamos de demandarlos. Porque están desperdiciando toda el agua. Con 1,5 metros que hay allí o 2 metros, si nos las llevan a Guanajuato, sabremos qué hacer ahí con ella. Con esa agua. Entonces, habrá que ayudarles para que exprese ese rendimiento al maíz. Habrá que hacer algo. Otro criterio de decisión es, a partir de 5,5, para abajo, cámbiese. El pH, hágase algo con el pH. ¿Qué alternativas tenemos ante eso? Cultivos tolerantes, como el que acabamos ahorita de hacer las comparaciones. Cultivos tolerantes. Y díganme ustedes, hagan un análisis rápido. ¿Cuál es el cultivo de los que están aquí que aguanta más la acidez? La piña y el mango, profe. Exactamente. ¿Y dónde está la piña? Trabajándose y cultivándose. En Veracruz. Donde hay suelos ácidos. El mango también, donde hay suelos ácidos. Pero aún así, el sello es hasta 5, como el caso del arroz, ¿no? En el caso del arroz hasta 5. Aquí no está arándano, porque este listado lo hizo Castellanos y todavía no incluyó arándano cuando publicó su libro. El libro es el que recomendamos al principio, el manual de interpretación de suelos y aguas. Entonces el arándano debería estar mucho más abajo, como 4 o 5. Todas las frutas del bosque, todas las frutillas resisten bastante la acidez. Bien,
pero ninguno resiste 4. Entonces, por este lado, no hay alternativa. La papa también resiste bien. Si pusiéramos papa en lugar de maíz, sin ninguna modificación de pH, la papa sufriría menos, el maíz sufriría más. ¿En qué sufrirían en esto ustedes? La toxicidad del aluminio, que es la clásica, provoca lo que está aquí. Esta variedad es la misma que está acá. A un pH de 5 a 7, no hay problema. Su sistema de raíces está trabajando. Obviamente que la nutrición se la estamos proporcionando. Aquí sí la nutrición lo podemos realizar como podamos. Me refiero con biofertilizantes, me refiero con fertilizantes químicos, me refiero con abonos orgánicos o las mezclas de ambos, como le hacemos. Pero si esta variedad la cambiamos a pH 4.4, vean ustedes lo que sucede. Ustedes nada más ven la parte aérea. No están acostumbrados a irse al sistema de raíces. Ya hemos hecho invitación a que hagan también una exploración de las raíces. Si lo hicieran aquí, verían que no tienen raíces, pues. ¿Qué sucede? Una combinación entre la toxicidad del aluminio y la deficiencia de calcio. Se combinan porque son antagónicos. El calcio es necesario para la división celular en los meristemos. El aluminio impide la entrada, quiere hacer, y lo que entra es aluminio por la abundancia y la deficiencia de calcio y la abundancia de aluminio. Entonces el aluminio es el que entra y no puede realizar esa función que realiza el calcio. Por tanto, la raíz quedó disminuida. Calcio, la constitución de las paredes celulares. Calcio, la participación en la división celular. Calcio, que está siendo no solamente disminuido porque su análisis me acaban de decir que es muy bajo el contenido de calcio, sino que además se suma el efecto antagónico del aluminio, molestando al poco calcio, y el que entraría sería el aluminio, y por lo tanto la raíz así está. Apliquen aquí fertilizantes, pues no va a suceder absolutamente nada. Entonces van a preguntarse por qué no crece. ¿Será que le falta nutrición? Y otra vez, lo que se les ocurre, aplicar urea. Eso no, así no es la nutrición. Es lo que se les ocurre a todo mundo, recomendar urea. No. Aquí tenemos que hacer algo. Y así estará nuestro maíz, porque tampoco resiste, está como esta variedad. Y el maíz, como en este caso el trigo, no ha tenido mejoramiento genético para resistir a la acidez. Y estará así. Démosle otra alternativa. Un abono orgánico, se me ocurrió que podría ser un abono orgánico, por lo que vamos a mostrar a continuación. Un abono orgánico es la alternativa 2. Primeramente, porque la mayoría de los abonos orgánicos que están hechos con base en residuos estiércoles, que tienen como base eso, son alcalinos. Esa es su naturaleza. Por eso la normatividad de abonos orgánicos tiene un intervalo de pH que puede variar de 6 a 8. Entonces, si aquí la mayor parte de los abonos orgánicos tenía pH alcalino, serviría bien. Y además, si esto se suma a las grandes cantidades que tiene de calcio, vean ustedes, calcio, de magnesio y de potasio, que es lo que está sufriendo ese suelo. Pero debe de tener como base los estiércoles, las compostas, para que tengan esa característica. Porque, por ejemplo, a donde están los beneficios de café, se hacen también compostas de la pulpa del orujo y salen definitivamente ácidas. Entonces se perpetúa el problema. Sí se resuelve algo porque la acidez no es tan fuerte, pero no es lo mismo aplicar uno de pH 8, que es una composta a base de estiércol. Entonces, esto forma parte de los estudios que hicimos en el Laboratorio Central Universitario, donde en un periodo de 6 años
que había licitaciones públicas del gobierno del Estado de México para distribuir abonos orgánicos a diferentes grupos de agricultores. Esa licitación incluyó que deberían anexar a su abono un análisis de suelos. Pudimos captar como 300 y estos son los datos de esos 300. Había abonos que tenían pH de 3.2. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Otros que tenían pH de 10. Entonces hace falta también no solamente decir hágase abono orgánico, sino que decirle cómo. Hágase una composta cómo. Porque no es posible que salga una de pH 3.2. Imaginen esta. Si no hubiesen hecho análisis, aplicarla a esos suelos ácidos, ¿qué es eso? En cambio, esta sería muy buena. Pero hasta que le dije al propietario de este que estaba en este extremo, le dije, oiga, ¿cómo le está haciendo? ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo? Para dar origen a este tipo de compostas. Si tenía estiércoles, como vas, en Calpulalpan, era ya un fabricante de compostas, pero ya a nivel comercial, es decir, salían cuando menos unas 2-3 toneladas diarias, 3-4 toneladas diarias. Entonces le dije, ¿qué hace? Dice, pues mire, le aplico esto y esto y esto. Y dije, a ver, deténgase. ¿Y qué me dijo? Aplico cal agrícola. A ver, ¿cómo está eso? Cal agrícola se recomendaba antes, cuando la base de las compostas eran los mantillos vegetales. Ya está prohibido ir por ellos al bosque. Podría ser la cal agrícola aquí, cuando se realiza compostaje de pulpa de café para no tener este pH. Pero le entendió mal. El señor Rodolfo es señor Rodolfo. Le dije, señor Rodolfo, a ver, ¿cómo que cal agrícola? Sí, dice, le aplico, me dijeron que aplicara tanto en las capas, espolvoreara. ¿Y de dónde agarra la cal agrícola? Pues ahí todo el mundo vende, pues agarro la calidra. No, es diferente calidra a cal agrícola. Allí fue el error. Y le dije, bueno, como ya tiene varias toneladas de le di su recomendación que ubicara suelos con pH ácido. Sería un gran refrescante para ese suelo que le llegase cal agrícola, abono orgánico de pH 10, 36 y con enormes cantidades de calcio y potasio y magnesio que están necesitando. El problema, me va a decir, bueno, ¿yo cómo voy a saber que tiene pH ácido? Sencillo. Para que no vaya a usted a regarle y después le van a reclamar, como le reclamaron en Chapingo, a uno de los especialistas de abonos orgánicos, que es de prepa. Llegó al laboratorio y me dice, oiga, tengo un problema. Uno de los grandes especialistas, Moisés, me dice, tengo un problema. Los agricultores de este lugar me están reclamando porque les eché a perder sus suelos. A ver, ¿cómo? Sí. Después de aplicar, ni siquiera es mucho, me dice 20 toneladas, pero estaba aplicando anualmente 20 toneladas, 30 toneladas por hectárea. Y luego después como que comenzaron a haber problemas. A ver, pues, entonces, traigan sus abonos, le dije a Moisés, vamos a hacerles un análisis, y andaba también en una situación similar. Es decir, salían demasiado alcalinos. Y les faltaba tiempo de maduración y salían muy salinos. Entonces ya estuvimos comentando, ya arreglamos ese problema. Entonces les dije, pues tiene usted que convencer a sus agricultores de que nunca más volverá a ocurrir. Por lo pronto, ya están vacunados contra el uso de los abonos orgánicos, que les estaban causando problemas. Esto es lo que estaba haciendo Rodolfo. Le dije, no, señor Rodolfo, ¿qué está haciendo? Pues los técnicos me recomendaron eso. Bueno, pues entonces elimine la calidra. La calidra solamente la empleamos para cuando están los perros muertos en la calle para ponerles encima. Sí lo podemos utilizar como encalado directamente al suelo y a eso vamos. Al encalado. Es la alternativa 3. Y esta es la alternativa por excelencia. La alternativa 3.
Déjenme ver si está aquí. Ese es el encalado. Ajá. Exactamente, aquí está. Voy a comenzar a mover cuadros. Después no los encuentro. Para tratar de convencerlos de que es la mejor opción. Bien. El encalado. Allí estábamos en el encalado, ¿no? El encalado ahora sí es adicionar cal agrícola. Harina de roca. Harina de roca no es calidra. Harina de roca, calizas o dolomitas. Estas harinas de roca las estamos utilizando desde hace más de 100 años en la agricultura. Las harinas de roca, calizas y dolomitas. Ellas tienen la capacidad de elevar el pH y la dolomita de aportar calcio y magnesio y la calidra, digo, la caliza solamente calcio. ¿Cuándo emplearemos una y cuándo emplearemos la otra? En función del nivel de calcio y magnesio que tengamos en este suelo ácido. Bien, cuando encalamos apropiadamente, sucede lo que está aquí anotado. Puros beneficios. Eliminamos las toxicidades que haya. Aluminio, hierro y manganeso. ¿A dónde se van? Se precipitan con la alcalinidad, con los OH que se generan. Aquí están los OH generándose. Aquí están OH y OH. Entonces ese OH se une al hidrógeno y forma agua o se une al aluminio y lo precipita. Resuelve las deficiencias de calcio y magnesio. No hay forma más económica de elevar el calcio y magnesio en esos suelos que con uso de las harinas de roca, calizas y dolomitas. No hay forma más adecuada y económica de hacerlo. Son las cantidades que estamos adicionando, van a ver ustedes que son grandotas, relativamente hablando. Cuando aumentamos el pH, disminuimos el problema del fósforo, porque es muy común que se intensifique la deficiencia de los ácidos. Nada más que eso no me preocupa tanto, porque en ocasiones aplicamos tanto fósforo que vencemos la capacidad de fijación con el tiempo. Y luego detectamos niveles altísimos de fósforo. Por eso no me preocupaba tanto. Pero sí me preocupaba esto del aluminio. Porque de esa manera tenemos ahora sí posibilidades de lo que habíamos dicho. Ahí está. Crecemos el volumen de la rizósfera y lo hacemos más activa. ¿Y por qué más activa? Porque en esas condiciones de pH menos ácidos está en pleno la actividad microbiana. Está en plenitud. Actividad microbiana que la vamos a necesitar si manejamos biofertilizantes. La vamos a necesitar si manejamos abonos orgánicos o queremos aprovechar plenamente la materia orgánica del suelo. Porque como está pH de 4 en Cozautlán, hay actividad microbiana reducida. ¿Cómo no? Si nosotros mismos reducimos también nuestra actividad cuando los acidificamos. Es decir, comienza con unos malestares de gastritis, después comienza más fuerte con úlcera, y si no la tratamos, podemos llegar al extremo de desangrarnos internamente. Entonces, una persona que está entre gastritis y úlcera, antes de desangrarse, el profesor la quiere enviar a trabajar al ranchito y que tiene que rendir como los demás. Pero está con unos malestares tan intensos en su estómago que no puede trabajar. Asimismo, los microorganismos, por esa toxicidad del aluminio, por esa acidez tan fuerte, les duele su panza y no quieran que trabaje. Entonces, no, ellos se mueren. Ustedes no se mueren porque tienen soluciones. Se morirán si no la atienden, la úlcera, porque se revienta y sale sangre.
Bien, entonces nos quedamos con los materiales encalantes. Decíamos, las cales agrícolas son estas dos. Y como son harinas de roca, su efecto es lento. Esto nos lleva a que estemos utilizándolo de forma previo a las siembras, las recomendaciones. Pero si tienen prisa y es un invernadero, pueden hacerlo con la calidra. Es más potente y mucho más rápida. Tiene dos cosas, más que la harina de roca, calizas y dolomitas. Tiene más potencia y en menos tiempo realiza el cambio de pH, digamos días. Este realiza el cambio de pH en días y este lo realiza en semanas. Tenemos otras alternativas de materiales. Estas también serían buenas, ¿no? Los silicatos de calcio, nada más que solamente lo podemos conseguir cerca de donde está la industria del acero. Son subproducto de la industria del acero. Y estaríamos aportando silicio también. Finalmente, las cenizas, pero estas solamente se las anoto como anécdotas. No vayan a hacer cenizas para encalar su suelo, como antes que se hacía cenizas. Me refiero, el sistema Rosa, Tomba y Quema todavía hace cenizas. Una de las explicaciones de que su cultivo prospere bien para previo al más bien inmediatamente después del desmonte es el efecto de las cenizas. Las cenizas son óxidos de calcio, de potasio y de magnesio. Óxidos de hierro, de cobre, de zinc, de manganeso. Ya se oxidó el compuesto, por eso quedan en óxidos aquellos que no son volátiles. El problema es que el nitrógeno se fue y gran parte del fósforo se fue. Son volátiles, pero estos no lo son. ¿Y de qué sufre un suelo ácido? De deficiencias de potasio, calcio y magnesio. ¿Y este OH qué va a pasar? Va a pasarle lo mismo que a este H. Se hidrata y forma hidróxidos. Entonces va a haber realmente, cuando ya comience a humedecerse en el suelo la ceniza, va a haber hidróxido de calcio, que es esto, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, y estarán encalando. El problema es que las cantidades que están aplicándose con las cenizas pues son poquitas. Es poquito. Y su efecto solamente dura un tiempo muy corto y nuevamente el rendimiento de maíz se viene para abajo. Por otra parte, el yeso no funciona para incrementar el pH. Miren ustedes, todas tienen calcio, pero no todas incrementan el pH. ¿Quién entonces realiza el incremento de pH? Ya habíamos dicho acá, son los carbonatos. Son los carbonatos y en este caso son los hidróxidos, los que incrementan el pH. Los carbonatos porque vienen de un ácido débil. Al disociarse por el intemperismo, a que deben ser sometidos, porque son harinas de roca, no es disolución, es intemperismo. Al separarse el carbonato, inmediatamente tiende a formar su ácido porque es un ácido débil, es decir, el ácido carbónico. Eso es lo que está aquí. Inmediatamente este no quiere quedarse solito, no es su naturaleza. Por ser un ácido débil, comienza a reestructurarse y comienza a generar el ácido carbónico. ¿Y qué dejó atrás? OHs. Y esos OHs, entonces, neutralizarán la acidez. Esto es, entonces, el efecto de esos materiales incalantes que no lo puede hacer el sulfato, porque viene de un ácido fuerte. La harina de roca que manejamos es esta. Viene de los molinos de Tehuacán. Y quiero que anoten lo siguiente. Ya no vamos a alcanzar a hacer la operación. La haremos inmediatamente después de la siguiente clase. Quiero que anoten esto. ¿Cuánto tiene de magnesio? Que es una dolomita. Pues ya no se ve. ¿Cuánto tiene de magnesio? Ya no se ve. No, ese no era. Déjame ver. Ahí está.
Magnesio, ¿cuánto tiene? Anótenlo. ¿Si alcanzan a verlo o lo hacemos más grande? 7.43, profe. Sí, profe, dice 7.43. Exactamente. ¿Cuánto tiene de calcio? Ay, Dios. Aquí está. 13.86. 13.86. ¿Cuánto tiene de otros materiales? Aquí lo dice. Harina de roca. Y resaltar que también lleva silicio. Ventajoso también, claro que sí. Silicio. Y lo que es en esencia es carbonatos y bicarbonatos. La suma de los dos da 26 más 34, da 60% de esa caliza son carbonatos de calcio y de magnesio. Bueno, afortunadamente, si es para un suelo, para formar suelo está bien, porque el otro 40% son otros minerales. Si no, ¿de dónde iba a sacar el potasio? ¿De dónde iba a sacar el fósforo? Etcétera, ¿no? El problema es que hay ocasiones calizas muy puras. Esta no está tan pura. Podemos pasarle ese detalle porque también va a aportar algo de potasio y sobre todo va a aportar algo de silicio. Así son las salinas de roca. Y de una región a otra, todas son diferentes. Todas les llamamos calizas, pero todas son diferentes. Este es el problema de las salinas de roca. ¿Con qué roca estás trabajando? Esa es la situación. Bien. Ahora viene cuánta cal agrícola vamos a adicionar. Y solamente diremos que en el laboratorio central universitario hacemos la curva de encalado. Aunque es algo tardada, pero es lo real. Donde probamos el suelo mismo frente a los materiales encalantes. Aquí está la cal agrícola. Los incubamos y vamos sacando, después de 2 o 3 semanas, cómo cambió el pH. En ocasiones lo queremos acelerar la prueba, porque ya quieren resultados rápidos. Lo hacemos hidróxido de calcio, que es muy fuerte. Y después lo extrapolamos a esta, sabiendo que el hidróxido de calcio tiene un 30. Que la caliza, hacemos los ajustes para recomendar cal agrícola. Y ven ustedes cómo unos suelos tienen la línea con una pendiente y otros tienen los suelos la línea con una pendiente diferente. Esto es diferente capacidad. Esta está más tendida, esta está un poquito media y esta está más, hasta después de que llega este límite, comienza a achatarse. Es otra forma. Precisamente la pendiente de las curvas son las que no tomamos en cuenta más o menos en lo siguiente que vamos a manejar. Lo que vamos a manejar es la alternativa 2, 3. Esto. Eso es lo que vamos a manejar. ¿Tomamos algo en cuenta de la capacidad amortiguadora? Claro que sí. Vean ustedes lo siguiente. Entre más materia orgánica y más arcillas tengan, la capacidad amortiguadora es más fuerte y por lo tanto requeriremos más cal agrícola para cambiar el pH hasta 5,5, es este cuadro. Y si no tiene materia orgánica y es arenosa, poca arcilla, la dosis es menor en un mismo intervalo de pH. Por ejemplo, 4, 4,1. Si tiene todo lo que le dan amortiguamiento, llegaremos hasta 4 para que esto lo lleve a pH 5,5. Lo cambie de aquí a acá. Y si no tenemos materia orgánica y no tenemos arcillas, la dosis es 2 para el mismo pH, pues, y llevarlo a 5,5. ¿Qué es lo que nos perdemos de estas curvas con esto? Perdemos un poquito de precisión, porque no sabemos el tipo de arcilla. Cuando menos ya tomamos en cuenta la arcilla, pero no sabemos el tipo de arcilla. Y hay unas arcillas más potentes
como las mosmorionitas y otras arcillas más débiles ante la necesidad de cambiar el pH. Las caulinitas son arcillas sencillas y las mosmorionitas son arcillas potentes. Eso es lo que nos perdemos, pero para dar una respuesta rápida, esto es útil y funciona. Bien. ¿Cuánto va a ser necesario agregar a este suelo de pH 3.89? ¿Qué es lo que le tuve que recomendar al señor Alejandro para resolver el problema de raíz? Toxicidad del aluminio, toxicidad de manganeso, toxicidad de hierro. Deficiencias de las bases no son tan fuertes. Antes fue las toxicidades, porque no tenía mucho tiempo. No era un suelo tropical. Ven ustedes, las bases son diferentes. Y además estaba aplicando fertilizantes potásicos. Entonces fue corregido. Lo único que estaba desprotegido fue calcio. ¿Cómo es calificado el calcio aquí? En este 578. Vayan a las tablas, que todo el mundo las debe de tener. Enfrente, 1043. ¿Cómo es calificado el calcio? Está con nosotros Asael Yosafat. Asael, ¿estás ahí? ¿Quién no tiene las tablas a la mano, Asael? Las tablas que vamos a... Tienes 1043 de calcio en un suelo de textura media, ¿cómo lo calificas? En moderado bajo. Así es, entonces ya tiene algo de deficiencias. No son tan fuertes como las de Cozatlán, porque aquí fue natural, producto de cientos de años. No, esto lo hiciste en 8 o 10 años, por efecto de los fertilizantes. El hidrógeno que se generó de sulfato de amonio fue quitando calcios, magnesios, potasio no habría, bueno, también los quitaba y había problema, pero estaba fertilizando también con potasio. Por eso es que están altos el fósforo, relativamente altos el potasio para un suelo ácido. Casi está igual, miren, 576 y 642, que tiene pH de 8. Bien, entonces, ¿el magnesio cómo fue calificado? Textura media. Magnesio 195. Por favor, califíquenlo. Alonso Vega, ¿estás ahí? Alonso, manifiéstate, por favor. Alonso Vega. No está, oigan. Bueno. ¿Quién lo tiene ya? Porque ya estoy terminando. Moderadamente bajo. Moderadamente bajo. Moderadamente bajo, ¿no? Gracias. Es correcto, en todos los dos están bajos. Por lo tanto, eso también nos va a definir qué tipo. Primeramente, la dosis. La dosis tiene que ver con la materia orgánica, 3.89. Digo, 2.99%. Y la textura. Vayámonos a la tabla. Pues la materia orgánica está entre 1 y 3. ¿No? Entre 1 y 3. ¿Y la textura? ¿Qué textura es? Franco. Textura franca. Entre 1 y 3, porque es 2.99, textura franca. ¿Qué pH es? Ajá. 3.89. Ni siquiera lo teníamos contemplado en el cuadro. Vean ustedes, comienza de pH 4, pues entonces trabajamos con esta columna de pH 4. Por lo tanto, ¿la dosis cuál es? ¿De cal agrícola? Seleccionen un número, según lo que estuvimos diciendo, todos ellos, y ya está la dosis de cal agrícola. 3 toneladas. ¿Sería 3, profe?
Exactamente estos, porque es suelo de textura franca con 2.99% de materia orgánica y su pH se ajusta aquí. Claro que yo le dije al señor del Nogalero, le dije, bueno, señor Alejandro, vamos a darle un poquito más porque, por dos razones, el pH estaba menos de 4. Y la materia orgánica casi llegaba a 3. Entonces me di la libertad de 2.99, casi 3, es decir, casi está en el límite. Y si a eso le sumamos que el pH está abajo de esa columna, ¿qué harían ustedes para darle un poquito más de cal agrícola para vencer esa capacidad amortiguadora más rápido, porque quería soluciones rápidas? ¿Qué se les ocurre hacer? No tenemos otra columna de 3.5 a 4, porque casi no hay suelos así. Sí nos han llegado, obviamente, pero que abunden suelos de 3.5 a 4 de pH, hay poquitos. En el trópico hay bastantes por ahí, pero bajo condiciones naturales que no son agrícolas. Yo digo suelos agrícolas cultivados, de pH 3 abajo de 3.5, muy pocos. ¿Qué harían ustedes? Pues se terminó el tiempo y piénsenle para mañana. ¿Mañana tenemos clase? No. Hasta el lunes creo, profe. Muy bien, el lunes continuamos y ya terminamos lo que son suelos ácidos. Me fui detenidamente para que ustedes establezcan cómo es que se hacen las interpretaciones artesanales, porque esto lo pueden meter en una programación y sale inmediatamente el dato, pues. Así le han hecho varios de mis alumnos. Han hecho la programación, un programita, y meten los datos y ya salen los resultados. Bien. Entonces, por ejemplo, su programita no podía hacer una recomendación adicional, que es la que vamos a trabajar el lunes. Que tengan ustedes buena tarde, porque ya tienen tiempo de conectarse a la siguiente clase y continuamos con esto el lunes. Las preguntas que tuviesen las resolvemos inmediatamente entrando el lunes. También resolvemos qué es lo que harían ante con el señor Alejandro, el Nogalero. Y que tengan ustedes buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias, profe.